Primero de Samuel 23. Ahí pone 22. Error mío, mea culpa. Es 23, ¿vale? Y ya desde el principio de la semana os dije que el nombre del mensaje es Con la muerte en los talones. Os he engañado. Todo esto es un juego de información, contrainformación, espionaje, intriga, servicios de inteligencia. Realmente se llama, no sé si le sonará a alguien, ¡Pegasus! ¿Os suena? Cuidado con los móviles. Cuidado con los móviles. Y lo que tenéis ahí, os están espiando. Pues, ¿quién te espía? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Recordáis que David está en el bosque de Aret, ¿verdad? Allí está escondido, con sus hombres, con su ejército de 400, e intentan que no les vea, porque Saúl ha desplegado a su servicio de inteligencia, tiene a sus espías controlando, tiene el sistema Pegasus activado, y quiere encontrar dónde está David para enviar a los perros de presa, para acabar con él. Y ahora, este capítulo, ahora empieza una de espías. Tenemos una de espías. Y el tema se empieza a poner muy emocionante y un juego muy peligroso del gato y el ratón, el que vamos a estar viendo hoy. Vamos a leer capítulo 23 del primer libro de Samuel. Y dieron aviso a David, diciendo: he aquí, los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. ¿No está Keila aquí hoy? Digo, madre mía, están atacando a Keila. Bueno, entonces consultó David al Señor, diciendo: ¿debo ir a atacar a esos filisteos? Y el Señor dijo a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: he aquí, estamos con temor, aquí en Judá. ¿Cuánto más íbamos a Keila contra las filas de los filisteos? De nuevo David consultó al Señor, y el Señor le respondió y dijo: levántate y desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos, y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. Y sucedió que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. Cuando se dio aviso a Saúl de que David había ido a Keila, Saúl dijo: Dios los ha entregado en mi mano. Saúl dijo: Dios los ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con doble puerta y barras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la guerra para defender a Keila, a fin de cercar a David y sus hombres. Y David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. Entonces David dijo: oh Señor Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor le dijo: descenderá. Entonces David dijo: ¿me entregarán los hombres de Keila a mí, a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le dijo: os entregarán. Se levantó pues David con sus hombres, como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando a Saúl le informaron que David había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. David se quedó en el desierto, en los refugios, y permaneció en la región montañosa, en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Y se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida, y David se encontraba en el desierto de Zif, en Ores. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue donde estaba David en Ores y le fortaleció en Dios. Y le dijo: no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl mi padre sabe esto. Hicieron los dos un pacto delante del Señor, y David permaneció en Ores mientras Jonatán se fue a su casa. Entonces subieron los de Zif a Saúl en Gibeá, diciendo: ¿no está David escondido entre nosotros en los refugios de Ores, en la colina de Aquila, que está al sur de Jesimón? Ahora bien, oh rey, desciende conforme a todo el deseo de tu alma para hacerlo, y nuestra parte será entregarlo en tus manos. Y Saúl dijo: bendito seáis del Señor, porque os compadecisteis de mí. Id ahora, apresuraos, investigad y ved dónde está su escondite, y quién le ha visto por ahí, porque me han dicho que es muy astuto. Mirad entonces y reconoced todos los escondites donde se oculta. Regresad a mí cuando estéis seguros, y yo iré con vosotros, y sucederá que si estuviera en la tierra, he de hallarle entre los miles de Judá. Entonces se levantaron y fueron a Zif delante de Saúl.
y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le dieron aviso a David, y este bajó a la peña y permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte y David y sus hombres por el otro lado del monte, y David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlos. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo: apresúrate y ven, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Regresó entonces Saúl, dejando de perseguir a David, y fue al encuentro de los filisteos. Por eso a aquel lugar le llamaron la peña de escape. Y subió David de allí y permaneció en los refugios en En-gadi. Vamos a hablar. Señor, muchísimas gracias por esta historia, muchísimas gracias por tu fidelidad hacia tu siervo David, muchísimas gracias porque tú eres el Dios de dioses, porque tú eres en el que podemos estar tranquilos y seguros. Ayúdanos a entender qué es lo que estás tú haciendo aquí, ayúdanos a aprender de tu siervo David y ayúdanos a tomar buenas decisiones en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Pues David allí está escondidito, en el bosque, sin levantar el hocico, no sé que venga el hacha. Que no se entere nadie que está ahí escondido en el bosque. Y entonces, justo al lado, aquí tengo un mapa, Aret está aquí, ahí está el bosque, donde está Aret, justo al lado está Keila, esta ciudad. Entonces, David no tuvo que hacer muchas cosas, no tuvo que utilizar mucho sistema de inteligencia para enterarse de que estaban atacando Keila, porque es que, de hecho, se veía desde donde él estaba. Está justo al lado, Keila. Y, desde luego, los filisteos no sabían que su peor enemigo, su talón de Aquiles, David, el matagigantes, estaba allí justo al lado de la ciudad donde estaban atacando. Keila era una ciudad pequeñita, pero una ciudad amurallada, una ciudad fortificada, porque era una ciudad acostumbrada a recibir ataques de los filisteos. La verdad es que Keila era un sitio muy importante. Está en la región más fértil de Judá, una región muy fértil, con muy buenas cosechas, muy buena para el ganado. Entonces era un sitio muy importante. Además está muy cerca de la tierra de los filisteos. Ahí está Gat. Entonces está justo al lado de Gat, a pocos kilómetros. En un rato podían estar allí los filisteos con sus ejércitos. Y además era una región que, como estaba rodeada de montañas, precisamente por eso David se escondió en Jared, que está rodeado de montañas, un sitio bastante inhóspito, pues era muy difícil que recibieran ayuda del resto de Israel. Porque estaba todo rodeado de montañas, era difícil que enviaran emisarios que llegaran a tiempo y que pudiera llegar algún ejército para ayudar a Keila si estaban atacando los filisteos. Así que precisamente por eso era un sitio que solían atacar los filisteos. Lo siento, Keila, te solían atacar los filisteos. Entonces, ¿qué hacían los filisteos? Pues quizá 1 o 2 veces al año, cuando vieran que habían recogido cosechas y tal, pues iban los filisteos y les robaban todo a los de Keila. Incluso algo que hacían también, que es interesante, es que incluso iban con los hombres o los ejércitos por delante, pero por detrás llevaban a los ganados, y ahí llevaban a las vacas y a la oveja y todo, porque no solamente querían vaciar los graneros, es que también querían vaciar los campos de toda la hierba, de todo el grano, de todo lo que hubiera que pudieran comer los animales. Entonces llevaban a sus animales y los tenían por allí pastando unos cuantos días hasta que acababan con absolutamente todo, igual que langostas. Y entonces se volvían a su casa y a otra cosa, mariposa, muy bien, todo. Pero David estaba allí. Y David se enteró. Y David dijo: no puede ser. Esto no puede ser una casualidad, que yo esté aquí escondido, justo en el mismo sitio donde los filisteos están atacando al pueblo de Dios. Así que no puede ser que yo me quede aquí parado. Y él consulta a Dios. Dios, ¿debo ir donde los filisteos? ¿Tú los vas a entregar en mi mano? Y Dios le dice: sí, adelante, ve donde los filisteos, les voy a entregar en tu mano. Venga, hombres, preparaos, coger todas las armas y todo, vamos a liberar a Keila de manos de los filisteos. Y entonces sus hombres: espera un momento, David, que no nos estamos enterando aquí muy bien de cuál es la situación. Para empezar, estamos aquí escondidos porque el rey de Israel quiere matarnos, no sé si te has olvidado. Tenemos por detrás de nosotros a un ejército mucho más numeroso que nosotros, que solamente está esperando el saber dónde estamos para venir y cortarnos la cabeza. Para seguir, ¿quieres que vayamos a liberar a una ciudad
de mano del terrorífico ejército de los filisteos, que estábamos diciendo que era un ejército muy poderoso. Ellos tenían tecnología punta, ellos tenían el hierro, mientras que los israelitas tenían el bronce. Entonces, eran superiores militarmente. No sé a quién tengo más miedo, si a los que quieres que vayamos adelante o a los que van a venir a por nosotros por detrás. ¿Por qué esta decisión tan necia militarmente, tácticamente? Si nos quedamos aquí, sobrevivimos. Y entonces David dice, voy a volverlo a consultar otra vez con Dios. Y va otra vez y lo vuelve a consultar con Dios. Dios, ¿debo ir a Keila? Con toda la situación que hay en nuestro alrededor y todo lo que pasa con Saúl y todo, ¿en serio tengo que ir? ¡Sí! ¿Ves? Ve dónde Keila. Ve y libera la ciudad. Vale, pues venga, hombre, si ya esta vez sí, todos los hombres cogieron sus armas y cogieron sus cosas y fueron y causaron, no sé cómo fue la batalla, pero destruyeron el ejército de los filisteos. Probablemente no esperaban los filisteos, pudieron contar con el factor sorpresa porque los filisteos no esperaban que viniera un ejército de Israel tan pronto y pudieron acabar con el ejército de los filisteos, liberaron a Keila y se quedaron incluso con los ganados de los filisteos. Cuando habla aquí de que se quedaron con los ganados, no creo que se quedaran con el ganado de los de Keila. No robaron a los de Keila, se quedaron con el ganado de los filisteos. Y es normal, habían derrotado el ejército, se quedaban con el botín del ejército. Pues así libró David a los habitantes de Keila. Así que ahora ya David pues estaba en una ciudad fortificada y bien, ¿no? ¡Qué bien! Y se nos informa de algo muy importante, y es que no sé si en este momento fue en el que Abiatar llegó desde Nob, allí directamente a Keila, o que Abiatar ya había estado antes con David en Garet y de allí había ido a Keila. Pero en cualquier caso, sabemos dos cosas. Por una parte, allí estaba Abiatar. ¿Os acordáis de Abiatar? El sacerdote que había huido, el hijo de Ahimelech, el único superviviente de la masacre de Nob. Así que por una parte, tenemos allí a un recordatorio físico y bien patente, bien claro, de lo que les pasa a las ciudades que ayudan a David. Y por otra parte, tenemos a un sacerdote que se nos informa claramente que tiene el efod. Y esto es algo muy importante. Es muy importante para la historia y es muy importante para David. ¿Por qué? Esto es una palabra que normalmente no usamos, efod, ¿verdad? El efod formaba parte, era una pieza que formaba parte del vestuario sacerdotal, ¿vale? De los sacerdotes. Entonces, era algo que Dios prescribía, que los sacerdotes tenían que llevarlo. Y específicamente, que es lo que va a ser importante en la historia, dentro del efod, engarzado dentro del efod, parece ser, había lo que llamaban el umim y el tumim. Que sabéis todo lo que es, ¿no? Que lo usamos, lo tenemos aquí guardado. Es que no sabemos lo que es. ¿Qué es esto? No lo sabemos. No se nos explica. Simplemente sabemos una cosa, y es que había solamente un elemento que la ley de Dios, la ley de Moisés, aprueba como un elemento revelatorio para conocer cuál era la voluntad de Dios. Es el umim y el tumim. El resto de los pueblos tenían otros métodos. Por ejemplo, no sé si recordáis cuando estábamos hablando del primer capítulo del libro de Daniel, que algunos de los adivinos allí de Babilonia, pues quizá cogían unas vísceras de una vaca y la abrían, y depende de lo que saliera, pues es que el Dios quería decirles una cosa o quería decir otra cosa. Había otros que pues quizá intentan saber cuál es la voluntad de Dios con los pozos del café, ¿no? O echando las cartas del tarot, o haciendo alguna cosa, algún juramento a la Virgen, o yo que sé, alguna cosa. Pero de entre todas las cosas que todos los pueblos pudieran pensar que se pueden hacer para consultar qué es lo que Dios quiere para la persona, el único que ha sido puesto por Dios es el umim y el tumim, cosa que nosotros ya no tenemos, y no sé, no me preguntéis cómo funciona, yo no tengo ni idea de cómo funciona. Hay gente que piensa que funcionaba como unos dados o algo como unas plaquitas que brillaban dependiendo de si Dios decía que sí o que no, no lo sé, ni me importa. El caso es que funcionaba, que en ese momento funcionaba, era lo que Dios había establecido, y ahora David tenía una manera muy clara y muy evidente y
diáfana de saber cuál era la voluntad de Dios. Y esto era muy importante para David. Así que, estando allí en Keila, David se enteró de que Saúl estaba levantando un gran ejército. Un gran ejército para cazarle. La mentalidad de Saúl, según vemos, era: Dios sí ha dado la victoria a David, esta victoria sobre los filisteos, pero a Saúl le daba un poco igual la victoria de David sobre los filisteos, que se hubiera liberado Keila y tal. Me da igual básicamente. ¿Qué es lo importante? Que ahora David está metido en una ciudad amurallada, con doble puerta, con barras. Es un conejito que ha caído en la trampa y Dios lo ha entregado en mi mano. Fijaos la ceguera de Saúl, que la victoria que Dios había dado a David sobre los filisteos lo estaba malinterpretando, entendiendo como una manera en la que Dios le concedía a él que pudiera llevar a cabo sus egoístas propósitos, perversos propósitos de acabar, eliminar, asesinar al ungido del Señor. Esto era lo que había en la mente de Saúl, y esto era lo que Saúl estaba, la manera en que Saúl estaba interpretando la realidad. Así que Saúl comenzó a avanzar con su gran ejército, y David, en cuanto se enteró de que Saúl estaba avanzando hacia él, ya habían derrotado el ejército de delante, ahora el ejército de detrás venía por ellos a muerte. Y en este momento David dice: ay, madre mía, con lo que ha pasado en Nob, ¿acordáis? David sigue con esto en el corazón. Y él dice: Saúl no va a tener ningún problema en pasar a cuchillo hasta el niño más pequeño, hasta el anciano más mayor, hasta las ovejas y los burros de Keila. Es que va a pasar a cuchillo absolutamente todo si alguien quiere ayudarme, y yo no quiero que destruya esta ciudad por mi culpa. Así que, por medio de este Abiatar, le dice a Abiatar: ven aquí, trae el efod, y le pregunta a Dios: ¿Saúl de verdad va a venir aquí? ¿Va a acercar la ciudad para acabar conmigo? Sí. Dios le responde: sí. ¿Y la gente de Keila me va a entregar? Sí, te van a entregar. Es curioso que David, al menos no tenemos registrado que David hace absolutamente nada con la gente de Keila. Pero yo me imagino, qué traición más grande, ¿no? O sea, te acabo de liberar y tú me vas a entregar. Yo he salido del escondite donde estaba, he arriesgado mi vida, la he puesto en tus manos para salvarte a ti el pellejo, y tú vas y me coges y me llevas a donde mi verdugo, al que quiere matarme. Pues en efecto, eso es lo que hicieron los de Keila. Ahora, si nos ponemos un poco en el pellejo de los de Keila, también hay que tratar de pensar, porque claro, en el momento en el que Saúl rodeara la ciudad y que ellos supieran a ciencia cierta qué es lo que acababa de ocurrir con la ciudad de Nob, que los habían pasado a cuchillos a todos, y yo me pongo en la tesitura de que si la única manera que mi familia, mis hijos, mi mujer, mis padres, mis amigos van a sobrevivir es que entregue a este señor, por mucho que sea el ungido del Señor, pues me lo pienso, me lo pienso. Así que David no quiso poner en esa tesitura a los habitantes de Keila, y se fue. Y en el momento en el que Saúl supo que David se fue, pues volvió, cesó en su intención de acabar con Keila para llegar a David, y David se fue al desierto. Dice que se fue hacia el sur, a lugares desérticos. David era un militar, tenía mente táctica. Así que durante un tiempo, que no sabemos cuánto fue, quizá fue un día y medio, no lo creo, pero probablemente fueron años en los que David pasó en esta situación. Recordad que el tiempo que David estuvo huyendo, como esta situación de que era una apátrida, no tenía dónde estar, huyendo constantemente, fue como 10 años que David estuvo. Entonces, quizá este episodio ha durado varios años, no sabemos exactamente, pero David tenía una estrategia, por lo que se nos dice aquí, una estrategia triple. Por una parte, David intentaba buscar, o estaba en constante movimiento. Recordad que David tenía un ejército pequeño.
pequeño al lado del de Saúl. Tenía 600 hombres. Recordad que tenía 400 antes. Yo supongo que algunos de los de Keila se unieron a David en vista de cuál era el corazón y el propósito, que es lo que estaba haciendo David. Así que David aumentó en un 50% su ejército después de salir de Keila. Pero David tenía un ejército pequeño, tenía un ejército flexible, muy móvil, podía ir de acá para allá. Y Saúl no tenía un gran ejército regular. Él tenía que convocar a los ejércitos cada vez que tenía que hacer alguna cosa. Entonces, desde que se diera aviso a Saúl de que David estaba en un sitio hasta que él convocara a todos los ejércitos y llegara al sitio donde estaba David, podía pasar mucho tiempo y David ya estaría en otro sitio. Entonces el estar en constante movimiento, no estar en un sitio fijo, era una estrategia para David. Otra de las cosas que hizo David es que vivía en lugares remotos, y aquí lo tenemos, en un desierto. En lugares en los que fuera más difícil que hubiera algún espía de Saúl para poder darle aviso. En lugares en los que incluso si había un espía de Saúl y veía el ejército de David, para cuando pudiera llegar a Gabaa, a la capital, y pudiera decirle a Saúl, David está aquí, y pudiera convocar a todo el ejército y llegar, pues ya se había ido David. Entonces era otra parte de su estrategia. Y para terminar, nos habla de que, versículo 14, David se quedó en el desierto, en los refugios. David buscaba refugios, buscaba fortalezas en el desierto. Él, de nuevo, con su mente táctica, buscaba lugares fácilmente defendibles, lugares en lo alto, desde donde él pudiera vigilar mucho terreno y donde él pudiera esconderse y no le pillaran. Si intentan ir a por él, tienen que avanzar, tienen que subir a por las peñas, ellos le pueden tirar cosas que sean más fácilmente defendibles y que por lo tanto fuera un objetivo menos vulnerable. Esta era la estrategia de David y funcionó. Durante un tiempo Saúl le perseguía, pero no daba con él. Pero hay otra razón por la que Saúl no daba con él. Y es que nos dice en el versículo 14 que Dios no le permitió que diera con él. Sí, David estaba usando todos sus estratagemas y toda su mente militar y todas sus ideas, y lo estaba haciendo muy bien, pero Dios también estaba metido en esto de una manera intrínseca, de una manera muy importante, y Dios no lo entregó en las manos. La auténtica razón por la que Saúl no dio con David es porque Dios no quiso. Por muchos ejércitos que tuviera Saúl, por mucho sistema de inteligencia, por mucho Pegasus que tuviera Saúl, David no era capturado porque Dios no quería. Y así pasó un tiempo. Hasta que llegó un momento en el que David se enteró, estando en Ores. David se enteró de que Saúl había reunido un gran ejército, esta vez sí, supongo que para hacer una gran batida por todo el desierto, por toda la zona desértica del sur en Judá, esta vez sí, le voy a capturar. Así que David estaba en una situación muy complicada y él, supongo que estaba constantemente recibiendo noticias, Saúl está cada vez más cerca. Saúl está cada vez más cerca, y entonces recibió una visita que no esperaba, desde luego, allí en Ores. ¿Os acordáis de el adiós tan doloroso que hubo entre David y Jonatán, allí en las afueras de Gabaa? Pues supongo que en un momento que David no lo esperaba, y él estaba desesperado y no sabía qué es lo que tenía que hacer, pues en ese momento, ¿pero quién está aquí? Es mi amigo Jonatán. ¿Pero qué haces aquí? Jonatán, desde luego, no había podido acudir en su ayuda con un ejército, como le hubiera gustado. Pero no pudo hacerlo, porque el ejército lo tenía en sus manos, su padre, para matarle. Pero Jonatán allí estaba para algo mucho más importante, y mucho más útil que un ejército. Jonatán acudió para ver a David, específicamente para animarlo y para fortalecerlo. Para recordarle la verdad, en un momento en el que David necesitaba escuchar la verdad, lo necesitaba. ¿Cuál era la verdad? David, acuérdate, ¿qué es lo que ha ocurrido? Acuérdate cuando el profeta del Señor, Samuel, te ungió como rey sobre Israel. Acuérdate que Dios te ha prometido que tú vas a reinar sobre Israel. No tengas miedo a que tu cuerpo yazca en el desierto. No tengas miedo a la espada de mi padre, porque tú vas a ser el rey. Y eso está clarísimo, no hay ninguna duda, porque Dios te lo ha prometido. Pase lo que pase, estén los ejércitos que estén en tu contra, Dios te ha prometido que tú vas a ser rey y tú vas a ser rey. También en ese momento se reafirmaron en el pacto que ellos habían hecho, que Jonatán iba a cuidar de David y que David iba a tener misericordia de Jonatán cuando llegara al trono, de Jonatán y de su familia.
cuando llegara al trono. Incluso le dice, tú vas a ser el rey, yo voy a ser tu segundo después de ti. Y esto supongo que ya en su mente estaban intentando pensar cómo se va a firmar la paz entre la casa de Saúl y la casa de David cuando Saúl haya dejado de ser rey. Y esta era la manera más evidente y más clara, porque David va a ser el rey y la casa de Saúl va a estar presente en el reinado de David por medio de su hijo, de su primogénito Jonatán. Así que el plan era perfecto, ¡qué maravilla! Y entonces se dijeron adiós y se fueron. Supongo que fue emocionante este momento para ellos, un adiós emocionante, no sé si tanto como el otro el adiós que dijeron en Gabaa, pero este sí que fue el adiós definitivo para ellos dos en este momento. No se volvieron a ver hasta la muerte de David. Entonces, qué bien, ¿no? David estaba contento, David estaba alegre, David había sido recordado de la verdad, ya nada podía salir mal, ¿verdad? Pues David estaba en el desierto de Zif, como digo, pero allí vivía gente. Esta gente enviaron unos emisarios a Saúl que probablemente estaba en ese momento avanzando con su ejército para aplastar a David. Y le dijeron a Saúl, sabemos que estás buscando a David, pues tenemos algo que contarte. Y le contaron absolutamente todo acerca de David. Le dijeron incluso en la colina en la que David estaba, el punto exacto, solo le faltaba darle las coordenadas de GPS. Específicamente todo. Y Saúl se alegró, bendito seáis del Señor. De nuevo Saúl en su mente preclara, él estaba malinterpretando una traición contra el ungido del Señor como la bendición del Señor. Saúl les dijo, mira, vosotros estáis preparados y dispuestos a entregarme a David. Vale, buscad toda la información acerca de David. Quiero saber absolutamente todo. Quiero saber dónde suele ir David. Quiero saber cuál es su rutina, por dónde pasa, para mirar a ver dónde puedo tenderle una emboscada. Quiero saber con quién ha hablado, quiero saber quién le ha visto, quiero saber a quién tengo que matar por ayudarle. Eso quiero saberlo también. Quiero saber dónde se refugia, dónde vive, cuáles son los sitios fuertes donde está, para poder atraparlo y matarlo mientras duerme. Quiero saberlo todo de él. Así que buscarme toda esa información y yo voy a ir, le voy a hallar y le voy a matar entre los miles de Israel. ¡Qué traición!, ¿verdad? Sí. Quizá penséis, bueno, pues es lo que ocurrió más o menos con los de Keila, ¿verdad? No. Una cosa es como los de Keila, y no estoy intentando defenderlos, pero una cosa es intentar evitar la ira del rey en contra de tu familia, y otra cosa es ir de propia voluntad y con tanto entusiasmo que incluso fueron y le dijeron, si tú quieres nosotros te lo entregamos en las manos a David, con tanto entusiasmo para ir y acabar con el ungido del Señor sin tener ninguna obligación de hacerlo. Desde luego esto fue una gran traición, y más aún teniendo en cuenta que los de Zif eran compatriotas de David, de la tribu de Judá. Sus mismos hermanos fueron los que le vendieron a David. David escribió un salmo, específicamente en este momento, el Salmo 54, cuando fue traicionado por sus hermanos, los zifeos. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia por tu poder. Aquí vemos el corazón de David en este momento. Escucha mi oración, oh Dios. Presta oído a las palabras de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, hombres violentos buscan mi vida y no han puesto a Dios delante de sí. Atención, David había sido vendido, su vida había sido entregada en manos de sus enemigos. Y David dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos. Destrúyelos por tu fidelidad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Este es el corazón de David en este momento. Que por una parte creo que expresa el ánimo que ha recibido de su amigo de su amigo Jonatán, cuando se le presentó y le confirmó no, mira,
No mires a las circunstancias de tu alrededor, tú mira al Dios que ha prometido. Amén. Pero por otra parte, David, en medio de todo esto, él habla claramente la traición tan flagrante que ha habido en su contra, pero él no lo ve como algo de lo que tiene que vengarse. Él lo ve como algo que se lo va a entregar a su Dios y que sea Dios el que se vengue. Amén. Yo no voy a ser el que lo haga. Si tiene que haber venganza, si tiene que haber justicia, vendrá de mano de Dios. Yo no lo voy a hacer, yo lo entrego en tus manos. Acuérdate de este salmo la próxima vez que seas traicionado. Es un corazón precioso en medio de un momento tan difícil en el que has sido vendido. Así que David se enteró de esta traición de los cifeos y en ese momento supongo que ya estaba empezando a ver el humo de los ejércitos, el polvo que se levantaba de los ejércitos de Saúl llegando hacia él. Levantó el campamento y se fue rápidamente al desierto de Maón, un poco más al sur, aquí lo veis, al desierto de Maón. Cuando estaba llegando, cuando Saúl llegó allí al desierto de Zif, a la colina donde le habían dicho exactamente el lugar donde estaba David, pero si no está David, ¿dónde está David? Oh, mira, por allí se ha ido. Está en el desierto de Maón, un poco más al sur. ¡Todos los ejércitos, venga rápido! Supongo que en este momento ya iban a galope tendido los ejércitos de Saúl para acabar con David. David se subió un poco a una colina y vio que venían mucho más rápido. Estaban llegando, así que David estaba bajando la colina. Y Saúl desplegó a sus hombres para atrapar en una maniobra envolvente, para atrapar a David. Y Saúl iba ya con la espada sacada, a galope tendido, para acabar con David. David iba corriendo con sus hombres, huyendo por un lado de la montaña donde se había subido para ver a Saúl acercarse, mientras que Saúl iba por el otro lado de la montaña y Saúl estaba preparando el cerco perfecto, estaba a punto de cerrarse. En el momento en el que se hubiera acercado a la posición de David, no habría ya esperanza para el ungido del Señor. Se iba a acabar todo. Y fue en ese mismo instante, cuando ya se había perdido toda la esperanza de que David pudiera sobrevivir, que Saúl recibió una notificación. Saúl, os acordáis de los filisteos, ¿verdad? Todavía siguen por ahí. Al principio eran muy importantes, ahora parece que la importancia está en otras cosas. Los filisteos están atacando, Saúl. Están atacando, han reunido un gran contingente y están entrando hasta dentro, están destruyendo todo el centro de Israel, Saúl, y solamente hay un ejército en todo Israel capaz de defender al reino, y es el tuyo, Saúl. O te vuelves ahora mismo y vas a defender tu tierra, o habrás perdido el reino en manos de los filisteos. Y entonces Saúl mandó la orden, y por todo el desierto de Maón se escucharon las trompetas. Tocaban retirada ante un ejército muy inferior. Tocaban retirada cuando estaban a punto de arañar la victoria. Tocaban retirada porque Saúl no tenía la autoridad. Porque aquí quien estaba en control de todo esto es Yahvé Shbaot, el Señor de los ejércitos. Y no hay nada que se le escape a él. Aunque Saúl tuviera el ejército, Dios tenía el poder. Así que tocaron retirada. Y David, en el momento en el que ya casi estaba viendo la espada hincarse en su pecho, de repente se vio victorioso. Cogió a sus hombres, salieron de allí, supongo que todavía en estado de shock por lo cerca que había estado la muerte de ellos, y se fueron hacia el oriente, a la costa occidental del Mar Muerto, en una serie de riscos y de cuevas que se llama Engadi, un lugar perfecto desde luego para esconderse y para refugiarse. Y allí, en Engedi se llamaba. Allí, es impresionante. Allí David. Yeah. He visto fotos y eso, pero David se refugió, David y sus valientes 600 allí se refugiaron. En todos estos capítulos estamos viendo un contraste drástico, ¿verdad?, entre los dos ungidos. Esta guerra de los dos ungidos del Señor está poniendo a cada uno en su lugar, ¿no? Y creo que en este capítulo es uno de los que lo podemos ver más claramente. Vemos a un Saúl que ha rechazado el llamado de Dios. Vemos a un Saúl que solamente sigue sus propios deseos egoístas y sobre todo, vemos a un Saúl que solo sigue su miedo. Él tiene un miedo atroz a David.
intenta acabar con él a toda costa porque le tiene miedo. Así que Saúl, huyendo del llamado de Dios, no queriendo aceptar la autoridad de Dios, está corriendo hacia el precipicio, hacia su propia destrucción, incluso aunque parezca que él tiene el poder. Y sin embargo vemos a un David que corre al llamado de Dios, a un David que podemos ver que sigue la guía y la autoridad de Dios, a un David que está viviendo en un proceso muy difícil, muy duro, muy angustioso, terrible, pero de transformación, en el que Dios está puliendo, en el que Dios está trabajando con él para construir este hombre conforme a su propio corazón, que quiere que sea el rey de Israel. Así que esto lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que Saúl no tiene ningún problema en destruir la ciudad de Nob. Ningún problema. De la misma manera que no habría tenido ningún problema en reducir a cenizas la ciudad de Keila. Y sin embargo, un David que está dispuesto a sacrificar su bienestar, a sacrificar su propia vida para ayudar al pueblo de Dios en un momento en el que lo está pasando mal, sobre todo para obedecer la voluntad de Dios, en un momento en el que Dios le dice claramente ve y ayuda a los de Keila. Y el gran tema de este capítulo, Saúl se fía de su sistema de inteligencia. Saúl se fía de sus ejércitos, de su poder, de su gloria, de él, del gran y poderoso rey de Israel. Y David se fía de la voluntad y del consejo de su Dios. David se abandona a la autoridad de Dios. Sea lo que sea, pase lo que pase, aunque muera, prefiero morir en la voluntad de Dios que intentar buscar mi propia voluntad. Estos son los dos ungidos del Señor. Así que, ¿de qué manera podemos nosotros aplicar esto a nuestras propias vidas? Pues, para empezar, viendo todo el poderío de Saúl, viendo toda la red de espionaje y de inteligencia, y los ejércitos de Saúl, y la gente que por miedo a Saúl está dispuesta a vender hasta a su madre. Pero Saúl es absolutamente indefenso. Está desnudo cuando intenta capturar a David. Es una vergüenza para él que con todo su poder no pueda capturar a esta pobre mosca que anda por ahí, que se llama David. ¿Por qué? Porque Saúl no es el que gobierna Israel, porque el que gobierna Israel realmente es el Señor. Así pues, para nosotros, y creo que este es un momento histórico, drástico, para aprender esta lección, no tengas miedo a los poderosos. Amén. No les tengas ningún miedo, absolutamente ninguno. No tengas miedo a las circunstancias, no tengas miedo a la enfermedad, no tengas miedo al dolor, no tengas miedo a la traición, no tengas miedo. Dios está en control. Amén. ¿Os acordáis cuando las mujeres fueron a la tumba de Jesús, allí a llorar a su Mesías muerto, y se encontraron con Jesús que estaba vivo y les llamó por detrás y se dieron la vuelta? ¡Ay, madre mía, que está vivo! Lo primero que les dijo Jesús: no tengáis miedo. ¿A qué vais a tener miedo? ¿A quién vais a tener miedo si está aquí el que ha vencido a la misma muerte? ¿A quién vais a tener miedo, por favor? Y esto es exactamente lo que Dios nos está diciendo a nosotros. No tengas miedo. Y cuidado, el miedo es un poder aterrador, Es un poder terrible. Lo estamos viendo. Por miedo los de Keila estaban dispuestos a entregar a David. Por miedo los de Zif estuvieron dispuestos y encantados de decirle absolutamente todo a Saúl. Incluso se le habría entregado a David agarrado del pescuezo. Miedo es un poder que derriba imperios. El miedo es un poder que hace que sucumban naciones. Es un poder terrible, pero el miedo es un poder que no tiene nada que ver, muy inferior. No queda nada al lado del temor del Señor. No por nuestro temor, sino por nuestro Señor. Porque tenemos un Señor que tiene el puño de hierro. Tenemos un Señor que tiene contados los pelos de nuestra cabeza. Tenemos un Señor que no va a permitir, si nosotros estamos amándole y sirviéndole, Él no va a permitir que no pase absolutamente nada en nuestras vidas que no vaya a redundar en algo bueno. Ese es nuestro Señor. ¿A quién vamos a tener miedo?
Así que lo que debemos de preocuparnos no es de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sino de si estamos obedeciendo y confiando en este, si estamos temiendo al Señor. Porque es el temor del Señor que es el principio de la sabiduría. David está constantemente durante este tiempo buscando la voluntad de Dios, ¿verdad? Buscando qué es lo que Dios quiere que haga para hacerlo. Me da igual que sea una locura, me da igual que me vea enfrentado entre dos ejércitos que quieren masacrarme. Me da lo mismo, yo voy a obedecer a Dios, porque yo confío en que Dios es el que lo tiene todo bajo su control, que Dios es el que tiene el poder. Por lo tanto, yo le voy a obedecer, pase lo que pase. Y quiero saber qué es lo que Dios tiene para mí. Y David tiene dos, o un elemento humano, un elemento divino, para saber cuál es la voluntad de Dios. El elemento divino, lo estábamos diciendo, el efod, ¿verdad? De Abiatar, esta cosa que no sabemos cómo funcionaba ni nada, el Urim y el Tumim, pero el caso es que funcionaba. Nosotros también tenemos un elemento divino para buscar la voluntad de Dios. Un elemento, yo creo que mucho mejor que el Urim y el Tumim, ¿eh? El Urim y el Tumim parece ser que solo sabía decir sí o no. Aquí tenemos un manual de información tremendo para nosotros. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti? Lee la Biblia, es que te lo ha dejado ahí. Ahí tienes todo lo que necesitas para vivir la vida que Dios quiere que vivas. Ahí tienes la sabiduría que necesitas para poder tomar decisiones. Aquí lo tienes. También tenemos otro elemento divino para poder encontrar la voluntad de Dios y poder enfocar nuestra vida para que esté en línea con la voluntad de Dios. Y se llama oración. Hay algo maravilloso en la oración. Cuando tú hablas, Dios inclina su oído y te escucha. En serio. Estamos quizá tan acostumbrados que no vemos la grandeza de esto. Es que el creador del universo, es que el que está en este mismo instante manejando las galaxias, controlando cada átomo de tu cuerpo, está deseando escucharte. Como un padre amoroso está deseando escuchar a sus hijos. Y además está deseando responder a tus oraciones. Tenemos un Dios que responde, no es un Dios ajeno, no es un Dios ausente, es un Dios que está aquí con nosotros, que está deseando escucharnos, que está deseando responder a nuestras oraciones. Ese es nuestro Dios. Pero David también tenía un elemento humano para conocer la voluntad de Dios. Jonatán, un buen amigo que le recordó la verdad en un momento en el que David necesitaba recordar la verdad. Y tú y yo necesitamos esos buenos amigos. Necesitamos tener gente cerca que en el momento en el que vengan maldadas y en el momento en el que perdamos de vista al Señor que está por encima de la tormenta, en el momento en el que suframos, porque sufrimos, porque vienen situaciones difíciles en las que no sabemos a quién acudir, ni dónde ir, ni qué pensar, ni cómo Dios va a tener algo bueno preparado que salga de esto. Esta situación tan negra, esta situación en mi matrimonio que se está destruyendo, esta situación con mis hijos que están haciendo lo que no deben hacer, y al final es que yo sé a dónde conduce ese camino. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Esta situación económica, esta situación de salud, esta situación tan difícil que estamos viviendo, ¿qué voy a hacer? En ese momento necesitamos a alguien que nos recuerde la verdad. Alguien que nos ayude a mirar a lo importante. Que nos ayude a mirar a nuestro Señor Jesucristo, el que ha derrotado al infierno, el que ha derrotado a la muerte por nosotros. ¿Tienes esos amigos? Búscalos. Busca a un buen amigo que te diga la verdad cuando lo necesitas. Y no solamente eso, intenta ser ese buen amigo que diga la verdad cuando lo necesita algún amigo tuyo. Y simplemente para terminar, creo que un buen ejercicio para pensar en esto individualmente: ¿soy yo más parecido a Saúl o más parecido a David? Y todos enseguida, no, yo David, hombre, por favor, yo soy David. Venid el miércoles porque vamos a estar hablando de eso, si yo me parezco más a David o me parezco más a Saúl. Pero simplemente me gustaría que recapacitáramos de una manera corporativa. Esta iglesia, ¿nos parecemos más a David
o nos parecemos más a Saúl? Lo digo porque pensando un poco sobre todo a nivel de la iglesia en general, creo que la iglesia se parece mucho más a Saúl que a David, confiando mucho más en nuestras estrategias, en nuestros proyectos, en nuestro dinero, en nuestra capacidad, en nuestra influencia, en nuestro hablar bien, en nuestro hacer las cosas bien y saber mucho y tener contactos y extender nuestras redes de influencia. Eso es lo importante, ¿verdad? Así es la manera. ¡No! Esa es la manera de Saúl. Nosotros aquí, como iglesia, tenemos que intentar parecernos más a David. ¿Cuáles son las maneras en las que podemos parecernos más a David? Estudiando mucho, estudiando bien nuestras Biblias, teniendo bien claro qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero hay otra manera también, y va con el miércoles también, y es orando. De nuevo lo digo, el combustible de la iglesia es la oración. Muchas veces podemos pensar que la oración es inútil, porque no vemos que nada pase en el momento, ¿verdad? Estamos orando y de repente, ¡bum!, pasa algo y miles de personas vienen a la iglesia y se convierten, y qué maravilla, ¿no? Y empiezan a ofrendar y todo. ¡Oh, no! No pasa, ¿no? Así no pasa. Necesitamos orar. Sin la oración no somos una iglesia. Sin la oración somos un club de amigos que intenta hacer algo bueno, una ONG o algo por el estilo. Algo para evitar que la gente vaya al psicólogo, ¿no? Y entonces hablamos aquí de nuestros problemas o cosas así. Eso no es la iglesia. Necesitamos la oración en la iglesia porque necesitamos a Dios en la iglesia. Porque esta iglesia no tiene nada. Nosotros no tenemos nada. Vuestro pastor no tiene nada que ofreceros si no tenemos a Cristo. Amén. Absolutamente nada. Por eso de verdad quiero animaros a todos los que podáis. Venid los miércoles a la oración. Quizá te aburre orar. Entonces necesitas la oración mucho más. Necesitamos la oración. Nuestra iglesia necesita la oración. Necesitamos conectar con nuestro Señor. Si hay algo bueno que Dios tiene para Alcalá de Henares, si hay algo bueno que Dios quiere alcanzar por medio de esta iglesia, lo va a alcanzar si oramos y por medio de la oración. No hay más. Y me gustaría, para terminar, sencillamente animarte. Si tú estás aquí y nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, nunca has creído en este que ha derrotado a la muerte, si tú no lo has hecho, aún estás muerto. Si tú no lo has hecho, tu futuro es terrible. Si tú no lo has hecho, estás sin Dios y sin esperanza en este mundo. Confía en Él hoy. Lamentablemente, esta semana se ha enterrado a un amigo. Últimamente estoy enterrando bastantes amigos. Y pues yo antes de estar aquí estaba en la iglesia de Barajas. Algunos lo recordaréis. Pues el que se quedó de pastor allí en esa iglesia después de mí, le encontraron muerto el lunes por la mañana. Bastante más joven que yo, Y todo esto no lo estoy diciendo para que tengáis pena. Os lo estoy diciendo para que estéis alerta. Porque no sabes cuándo te toca. No te confíes, porque cualquier instante puede ser el último. ¿Estás a bien con Dios? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchísimas gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias porque tú estás pendiente de nosotros. Que tú no eres un Dios ausente. Tú no nos has dejado huérfanos. Estás aquí. Estás ahora con nosotros. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a entender que tenemos que confiar en ti, tenemos que descansar en ti, tenemos que seguirte a ti y nada más. Dejarte a ti lo demás, Señor. Tú eres lo más importante. Ayúdanos, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te quiero rogar especialmente por cada uno de los que están aquí, nunca han creído en Cristo, que tú les ayudes hoy, ahora, a tomar esta buena decisión, la mejor de sus vidas, Señor. Que tú les ayudes por medio de tu Espíritu Santo a rendirse delante del Señor. Y te lo pido en su precioso nombre, en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga.